escuchan las predicaciones, igual otras personas que siguen la página de la iglesia, pues escuchen la palabra de Dios y les sea de bendición. Hermanos, vamos a estudiar en estos momentos acerca de Mateo 28, y el título que tiene esta enseñanza, pues me estoy tomando de ahí precisamente del encabezado que viene en el capítulo 28 de Mateo. Lleguemos por favor allí a Mateo. Antes de empezar el verso 16 tenemos ahí en un subtítulo. ¿Ya lo vieron, hermanos? ¿Lo podemos leer? ¿Qué dice? La gran... ¿Llegaron, hermanos, o no? Mateo 28, antes del verso 16, ahí tenemos un subtítulo. ¿Cómo dice? La gran comisión. Sí. Y ese precisamente me ha servido a mí de base para llevar a cabo este bosquejo, en donde partimos de este título, la gran comisión. ¿A qué se refiere? Sabemos, hermanos, que en la palabra de Dios, en estos ejemplares que nosotros utilizamos, que usamos, que sabemos es la bendita palabra de Dios, esta versión Reina Valera 1960, sabemos que estos dos hombres también fueron de alguna manera utilizados por Dios, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y entre otras más personas que participaron, nos llega a nosotros un ejemplar como este, la Reina Valera, Biblia Reina Valera 1960. Y entendamos una cosa, hermanos, que la palabra de Dios no tiene equivocaciones. Toda la palabra de Dios es limpia. Entonces, toda la palabra de Dios nosotros tenemos aquí en nuestras manos. Aunque sabemos que el orden cronológico, como está aquí, de estos 66 libros, no es el orden en los originales. El libro más antiguo es el libro de Job. Entonces, no obstante, tenemos una riqueza enorme en nuestras manos, porque este libro no contiene la palabra de Dios, este libro es la palabra de Dios. Además de que hay algunas ayudas, desde que se inventó la imprenta por Juan Gutenberg, se han impreso muchas cosas, entre ellos también la Biblia, que es la palabra de Dios. Y lo que vemos aquí como división de capítulos y versículos en los manuscritos que ya no están, los originales le llamamos entre comillas, los cuales se estaban impresos en pieles o en papel de papiro. Entonces no vienen los capítulos, no vienen los versículos. Esto es para ayudarnos a cada uno de nosotros a poder entender pues las divisiones de la palabra de Dios. Es una ayuda para nosotros, pero aún así son importantes. No porque no sean de inspiración divina, no son importantes, son importantes. Ahora tenemos una gama de impresiones en la palabra de Dios, ayudas, colores, está la Biblia arcoíris, están las concordancias, muchas cosas para ayuda a cada uno de nosotros, los que nos interesa meditar en la palabra de nuestro Dios. Y en este subtítulo, la gran comisión. ¿Por qué hablamos de una gran comisión? Hermanos, acabamos de leer en el capítulo 28 el contexto de este versículo 16 en adelante. Nos habla del evento que ha trascendido y seguirá trascendiendo por todos los tiempos. El evento en el cual nuestro Señor Jesucristo, ya profetizado acerca de Él, de su nacimiento y de su sacrificio, ahora lo vemos reflejado aquí en uno de los 4 evangelios, en este caso en Mateo, y es algo, hermanos, que es para toda la eternidad, tanto que la historia de la humanidad se divide en antes y después de Jesucristo.
Aunque la ciencia, muchos de ellos, no todos quieran negarlo, pero sin embargo nos damos cuenta de que no pueden detener de ninguna manera los pensamientos de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso es que la Biblia que tenemos en nuestras manos es 100% confiable. Y sí, vemos el subtítulo, la gran comisión. ¿Por qué, hermanos? Vean ustedes ahí el versículo 16 en adelante. Me gustaría que participáramos para que Dios nos ayude a ir entendiendo poco a poco este pensamiento. Dice el versículo 16, todos juntos, hermanos, hasta terminar. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y dice al último: así es, o así sea. Es una gran comisión porque nos habla de un Dios grandioso, un Dios excelso, un Dios cuyo atributo se define como la omnipotencia de Dios. Y para poder entender, hermanos, esto de la gran comisión, es menester que existan corazones cuya tierra de ese corazón sea una tierra dócil, no una tierra dura, no una tierra con pocas expectativas. Se necesita una tierra dócil, una tierra en donde el arado empieza a abrir poco a poco y empiezan a surgir esos barbechos, esos surcos, para que después llegue a caer la preciosa semilla en cada corazón. Y cuando esa tierra es receptiva y está preparada adecuadamente, empieza a dar fruto. Y no solamente un poco fruto, sino un fruto abundante. Así es, hermanos, en cada corazón en esta mañana. No vamos a entender esto, aunque ya lo sepamos de memoria. Muchas veces se ha predicado acerca de la gran comisión. Pero si no existe un corazón fértil, un corazón receptivo, hermanos, pues va a ser difícil. Pero ¿saben una cosa? Yo le creo a este libro que tiene poder y que la palabra misma nunca vuelve vacía, porque siempre hay un remanente, que está dispuesto a decirle al Señor: habla, porque tu siervo oye. O como el apóstol Pablo antes habló de Tarso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sí los hay, hermanos, y gracias a Dios por esos corazones receptivos. Y aquellos corazones que posiblemente permanecen duros, Dios tiene el mismo poder para quebrantar los corazones, porque eso le corresponde a Él. Entonces dice la palabra del Señor en Mateo 28: pasando el día de reposo, al atardecer del primer día de la semana, salieron estas mujeres, María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Nos remonta a los sucesos históricos palpables de la muerte, de la sepultura y sobre todo de la gloriosa resurrección. ¿De quién, hermanos? De nuestro Salvador. No debe de olvidarse de ninguna manera el concepto del Evangelio para cada uno de nosotros. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y otra vez conforme a las Escrituras. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron
y se quedaron como muertos. ¿Cómo sería esa expresión, hermanos? ¿Cómo sería ese momento, ese evento en donde los guardias pudieron atestiguar estos acontecimientos? Se paralizaron, hermanos. Y luego dice la palabra de Dios: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Qué decir de este evento, hermanos? El peor castigo que se le puede brindar a un hombre fue la muerte, y muerte de cruz. Dice la Biblia que como el peor de los malhechores. Estuvimos ahí en San Luis Potosí, hermanos, y sabemos que todavía predomina mucho las costumbres, el catolicismo que ha sido impuesto desde tiempos atrás por los españoles, porque eso ha sido, hermanos, ha sido una imposición. Todas estas cosas, estas tradiciones, estos mandamientos de hombres, esta forma de tener el control político, social y económico en todos los aspectos, y es lo que ha imperado, y la gente pues sigue todavía con esas ideas. Y por ahí visitamos a algunos hermanos, recordarán ustedes, a los que han ido a Wadley, hemos visitado a hermanos de hace tiempo, se les dejó de ver y otra vez volvimos. Después les digo de quién hablamos, y todavía tienen ahí algunas imágenes ahí, un Cristo, un falso Cristo, ahí con unas gotitas, ahí un rostro muy sufriente, y me quedo pensando, qué engaño tan grande de parte de estas personas. ¿Cómo es posible que se dediquen a esas cosas? Al final sabemos que el enemigo tiene poder, porque si quisieran plasmar el rostro del Señor Jesucristo, ni un solo ¿cómo se le puede llamar? De esas imágenes se les vendería, porque el profeta Isaías dice que el Señor Jesucristo fue desfigurado totalmente, ya no había esa hermosura, era una llaga sanguinolenta, porque no por nada los soldados atestaban esos golpes contusos fuertes sobre el rostro del Señor Jesucristo, lastimándole al grado de romperle todos sus huesos, su nariz, desfigurándolo por completo. Y me pregunto yo, si quisieran vender un cuadro o un crucifijo, como ellos llaman, de esa manera no venderían absolutamente nada. El Señor fue molido a golpes. Pero también me hace reflexionar y entender que eso lo hizo por mí y lo hizo por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Te acuerdas de ese versículo? Hermanos, todo esto que estamos mencionando es para que el corazón de cada uno de nosotros empiece a removerse ahí un poquito, por favor, hermanos. Si Dios no te motiva con esto, quiero decirte que nadie te va a motivar. Si Dios no mueve lo más profundo de tus entrañas, nadie lo va a hacer. Y no es para decir como muchas personas cuando ven ahí esas imágenes, ¡pobrecito! Hermanos, si buscamos en la palabra de Dios, entendamos una cosa, que si el Señor no hubiera padecido por cada uno de nosotros, seríamos los más dignos de conmiseración. Pero el Señor padeció, y más aún resucitó de entre los muertos, y por eso debemos darle la gloria al Señor, hermanos, y dejar de tener esos corazones ahí infértiles, que no tienen ningún plan, ningún propósito, porque no queremos. Dice ahí la palabra del Señor: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, dice, no está aquí, pues ha resucitado. Y yo te pregunto, ¿crees esto, que el Señor resucitó con poder y con gran gloria? Si no lo crees, hermano, hay un serio problema. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis.
he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, dice aquí la palabra de Dios, abrazaron sus pies y le adoraron. Él es digno de adoración. Estamos entrando al terreno de una gran comisión. ¿Por qué es una gran comisión? Porque tenemos un Dios omnipotente. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Hermanos, no importan las cosas que puedan hacer las personas en contra de la palabra de Dios, en contra de las buenas nuevas, en contra del evangelio, no importa, porque saben, nuestro Dios es omnipotente y su obra va a seguir adelante, porque así está desde el principio a fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha trazado un plan y ese plan no cambia, y ese plan se centra en la persona de Cristo, nuestro Salvador. Así es de que nosotros como iglesia debemos entender que esta gran comisión es grandiosa porque nuestro Dios es todopoderoso, y que además de ello estamos perdiendo grandes bendiciones de parte de Él si nuestro corazón se mantiene duro ante esta bendición que Dios nos ha dado como iglesia. Porque esta gran comisión no solamente es grandiosa, sino que fue dada a algo o a alguien grandioso, como es la iglesia del Señor. Hermanos, en el versículo 16 dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea, como había mencionado el Señor, al monte donde Jesús les había ordenado. Lean por favor el versículo que sigue, por favor. Vean qué importante es esto. Y cuando le vieron, dice la palabra de Dios, le adoraron, porque Él es digno. Y hasta ahí estamos bien, hermanos. Sin embargo, la otra parte del versículo dice: pero algunos, como es muy probablemente que hoy alguien esté dudando de esto que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que dudamos? ¿Cómo es que dudamos? ¿En qué se refleja nuestra incredulidad a veces, hermanos? ¿Recuerdan a Tomás? Si no viere con mis propios ojos, si no metiere mi mano en su costado, entonces voy a creer. Tuvo que aparecérsele el Señor y decirle esas palabras: no seas incrédulo, sino creyente. Se refleja en las acciones, hermanos. Se refleja en nuestra forma de vida. Se refleja en nuestro testimonio. Se refleja en nuestro deseo ferviente de servir a Dios. Se refleja en mi forma de vivir como hijo e hija de Dios. Se refleja en mi anhelo de trabajar para el Señor. Se refleja, hermano, se refleja. Por eso dice la Escritura que sí, muchos le adoraron porque es digno de adoración, pero muchos dudaban. Y la duda mata. Y ahí en adelante tenemos estos versículos preciosos, hermanos, que nos llaman la atención y nos hacen ver que esta gran comisión fue dada como un privilegio a la iglesia misma del Señor. ¿Quién es la iglesia, hermanos, del Señor? Mateo 16, vayamos por favor, sin perder ahí.
Mateo 16, hermanos. El propósito de este mensaje es que cada uno de nosotros, incluyendo un servidor, dejemos la incredulidad a un lado, dejemos la duda que nos mata en cuanto a las cosas de Dios y avancemos más, boguemos más adentro en las cosas del Señor. Dice ahí en Mateo 16, versículo 13. ¿Están ahí, hermanos? Lean por favor el 13 y sucesivamente yo leo el otro. ¿Qué dice? Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Hermanos, la gran comisión fue dada a su iglesia, y en el momento que Dios estableció e instituyó su iglesia lo encontramos en esta porción bíblica, cuando el Señor Jesucristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Las puertas del Hades, las puertas del infierno, hacia donde van las personas sin Cristo, hacia donde van las personas tristemente por toda la eternidad. Por eso dice el Señor que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor, porque cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal, esa persona ya es librado de la condenación eterna. Dice que ya no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, y esa vida es una vida abundante por la gloria de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles quisieran tener ese privilegio de cumplir la gran comisión, pero a ellos no les ha sido dada, le ha sido dada a la iglesia como un gran privilegio, hermanos. Y la pregunta es: ¿qué estamos haciendo al respecto como iglesia? Dice la Escritura: y Jesús se les acercó y les habló diciendo, una vez que el Señor dicta las últimas palabras para después ascender a los cielos, a la diestra del Padre, y les dice: todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, hermanos. Él es todopoderoso. Colosenses capítulo 1 verso 15 dice que todo, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice que todas las cosas por Él subsisten. Vamos a ver Colosenses para no errar un poquito ahí en esa parte, porque es muy importante. Colosenses capítulo 15, si no me equivoco, hermanos, ahí en esa porción. Ahí 1:15. ¿Ya lo tienen, hermanos? Léanlo por favor para que me ayuden. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él. Y el que sigue, hermanos.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Qué sigue? Vean también el compromiso. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados, y luego fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y qué responsabilidad tan grande tenemos nosotros como iglesia del Señor. Hermanos, hay veces que utilizamos algunas ilustraciones que son propias de un mensaje. También hay veces que algunos predicadores abusan de ilustraciones graciosas. Veníamos del viaje y platicamos algo de eso, que hay predicadores que apenas llegan al púlpito y están diciendo chistes y chistes y chistes. Y hay veces que las personas se acuerdan más de los chistes que del mensaje. Y eso es triste. No digo que de repente algo para amenizar y para que se les quite un poquito el sueño, porque yo he estado en sus lugares muchas veces y sí hay un sueño fuerte. Sí, hermanos. Hermano Oscar, dicen que llegan como a la 1 de la mañana. Imagínense, pues pesa el sueño. Otros trabajan, otros toman medicamentos y otros ya de plano, ¿verdad? Y luego la voz del que predica a veces no ayuda, así como que los está, gracias hermano, arrullando, ¿verdad? Decíamos, hermanos, que en las ilustraciones estuvimos en Guadalajara, San Luis Potosí. Gracias a Dios, hermanos, me siento agradecido con el Señor profundamente, con esta iglesia, porque esta iglesia tiene amor a la obra de Dios. Y este mensaje es con el propósito de motivarnos aún más por medio de la palabra de Dios, no por medio del ser humano, no por medio del hombre. Nuestra motivación debe de venir de lo alto. Cuando Dios nos motiva, nadie nos va a detener como iglesia. Y qué bueno, hermanos, porque este viaje nos anima, me anima a seguir adelante. No fue en vano. Vimos a doña Atanasia, ¿alguien se acuerda de ella? La mamá de doña Celestina. Nos dice, Manolo, ve a verla porque ya está terminando sus días. Y yo, claro que sí, vamos a ir a verla, nos acordamos mucho. Y lleva a tu mamá, decía la hermana Berta, porque mi mamá y ella se quieren mucho, ¿verdad? Siempre se han procurado y sí, claro que sí, vamos con mi mamá. Ya mamá de 80 años, hermanos. Y ahí vamos, y el cuadro quedó grabado, a ver si después en un tiempito lo vemos. Esa manera de estar con doña Atanasia es como una niña, ya muy grande ella, es una niña chiquitita, su pelo todo canoso, y me impresionó mucho verla, ¿verdad? Porque sí, su enfermedad pues ya ha ido avanzando. Está solita, hermanos. Se ha caído 2 veces. Ya solo lo que hace es estar en la puertita de su cuartito de adobe, y los que van llegando, ella nomás está así con sus ojitos así muy tiernos, y algo que me llamó la atención, muy lúcida. Y ya cuando estuvimos con ella, dice, qué bueno que vienen a visitarme, muchas gracias. Y mi mamá le decía, ¿se acuerda que usted recibió a Cristo como su Salvador personal? Sí, me acuerdo. Cristo le ha dado vida eterna, sí. Y todo lo que mi mamá le estaba enfatizando con una lucidez increíble, ella lo asentaba. Y yo digo, bendito el Señor, porque vale la pena seguir adelante predicando la palabra de Dios como iglesia, hermanos. No nos desanimemos, sigamos adelante.
Y además de los testimonios, pudimos escuchar de parte de la hermana Ofelia diciéndonos, hermano, muchos jóvenes o niños que cuando ustedes venían, ya ahorita ya se casaron, tienen sus familias, vemos que la mayoría son hombres y mujeres de bien. Bendito el Señor también por eso, hermanos. Eso nos debe de motivar. Ya cuando salimos, llegamos ahí a comprar algo de comida y la señora que atiende el puesto nos decía, Manolo, Luis se acuerda mucho de ustedes. Luis, un niño de 7 años, dice, ahorita si tú lo ves ya no lo conoces, Manolo, porque está bien gordo y bien barbón y ya se casó. Le digo, dígale que lo quiero ver. Dice la palabra de Dios, hermanos, por tanto, versículo 19, ¿lo tenemos, hermanos? ¿Qué dice, por favor? Léanlo, por favor, con confianza. Dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, la gran comisión es imperativa. Por eso dice la palabra de Dios, por tanto, y, como Marcos 16:15 dice, y predicar el Evangelio. Hermanos, qué importante es que como iglesia no perdamos la visión de propósito por el cual estamos aquí en este lugar, en esta colonia José Luis Mora desde hace algún tiempo. Hermanos, que nuestra visión en cuanto a la gran comisión siga hacia adelante, cada quien sumando un granito de arena, y que esos corazones que en algún momento se empiezan a cerrar y ya no empiezan a producir frutos, sean rotos por el Señor Jesucristo para que su obra siga adelante, porque esta obra no es nuestra obra, es la obra de nuestro Dios, porque si la obra es del hombre, esa obra se va a detener, pero si la obra es de Dios, esa obra va a seguir. Vemos el lugar, ese cuarto que todavía estamos ahí en expectativa de que avance. Gracias a Dios por el hermano Juan Reina, pero es responsabilidad de la iglesia que sigamos adelante. Y decimos, bueno, Señor, a lo mejor no vamos a ver mucho fruto ahorita, pero ya estamos viendo fruto. Pero la Biblia dice que unos van a sembrar y otros van a cosechar. Gracias a Dios por esta iglesia, hermanos, ¿no creen? Gracias a Dios porque desde el tiempo que Dios nos ha permitido estar acá, la iglesia tiene esa visión misionera. Y es mi petición a Dios que esa visión se mantenga siempre latente, siempre firme en el Señor. Porque el plan del Señor no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vean lo que dice el Salmo 76. Salmo número 76, hermanos. Nomás cámbielo, por favor. Es 67. Sí, 67. Si ya lo tienen, hermanos, les invito a que hagamos una lectura alternada de este Salmo 67. ¿Estamos ahí? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Ustedes. Para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Hermanos, vean que en este salmo está resumido el propósito de Dios para con las personas. Aquí encontramos la gran comisión implícita. Vemos aquí como el salmista dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Hermanos, como iglesia queremos que Dios nos bendiga. ¿Y cuál es la mayor bendición que Dios nos puede dar como iglesia? Las almas. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. ¿Cuánto vale un alma? Es invaluable, hermanos.
es invaluable. ¿Cuánto cuesta? El costo muy alto de nuestro Señor Jesucristo, su propia sangre. Pero aquí en este salmo dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y que las personas vean que Cristo vive en nosotros y que podamos compartirles el plan de salvación, que podamos bogar mar adentro. Hermanos, el hermano Juan Reina tuvieron escuelitas bíblicas y tuvieron alrededor de 85 niños, un promedio de 85 niños, y los colaboradores de la iglesia que fueron eran alrededor de 16 colaboradores de la iglesia de acá de Monterrey, más los que estaban ahí, pues había una buena cantidad. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque la obra del Señor así es, y busquemos que el reino de Dios sea engrandecido. Oremos por la obra en Vanegas, oremos por el hermano Juan, su esposa y sus hijos. Nosotros llegamos y empezamos el martes porque el lunes no pudimos salir por la camioneta, se averiaron los frenos. Y ahí estábamos entre el plan A y el plan B. Pero bendito Dios, ¿verdad? Que se sumaron los esfuerzos, que la iglesia hizo su parte, todos nosotros como iglesia. Llegó Oscarín y desarmó la camioneta, hermanos, el mismo domingo, y la arregló para el lunes ya en la noche, después de que conseguimos las piezas, la llevó y quedó lista la camioneta. Empezamos el martes a visitar, y ya después el miércoles estuvimos ahí listos para recibir a los niños. ¿Y saben cuántos niños llegaron? ¿Cuántos, Denise? Uno. Por ese uno hay que hacerlo mejor, hermanos. Por ese uno empezamos a trabajar, por ese uno. ¿Sí? Después el Señor fue añadiendo poco a poco. Y el último día que clausuramos a las 11 de la mañana, clausuramos en medio de una polvadera, hermanos, porque está el viento muy fuerte y por más que regamos ahí, se levanta mucho el polvo. Y ahí, entre algunas lonas que dejó el hermano Rogelio y los colchones encima de la camioneta para proteger un poquito del sol, seguíamos ahí trabajando. Ya teníamos todo listo y eran las 11 y no llegaba ni uno todavía. Veo a los maestros y a las maestras que se acercaban hacia las gobernadoras, de los que conocen saben de lo que estoy hablando, que ya estaban pajareando a ver si entre las gobernadoras, entre los mezquites, por ahí se asomaban las cabecitas de aquellos niños que habían de escuchar la palabra de Dios, y no llegaban. Pero de repente, hermanos, por acá y empezaban a salir de entre las gobernadoras, esa planta que sobreabunda ahí, esos niños con ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Qué bonito, hermanos, es cuando la iglesia se pone a trabajar, hermanos. Cuando unos están orando, cuando otros están ofrendando, cuando otros están aportando, cuando cada quien suma un esfuerzo importante para su Señor, hermanos, no para el hombre, es para su Señor. Y esa es la visión que debemos de tener como iglesia: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos. Quiero terminar, hermanos, con esta porción en donde en Mateo capítulo 14 el Señor nos dice las instrucciones. Es una gran obra porque es un Dios todopoderoso, es una gran obra porque la iglesia también es gloriosa y tiene que participar. Y vemos aquí que la obra la hace la misma iglesia con la ayuda y la dirección del Señor, porque solos no podemos. En Mateo capítulo 14, hermanos, ahí vemos un milagro que el Señor realizó, pero no solamente yo veo el milagro, sino veo las instrucciones de cómo la iglesia tiene que hacer la gran comisión. Dice aquí: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Estoy en el 14:13. Y dice ahí: en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud, ¿y qué dice?
Hermanos, si no hay compasión, no se puede hacer la gran comisión. Tiene que haber compasión. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Sí, hermanos, lo leemos de corridito y entendemos la porción que nos dicen a los discípulos, pero si podemos imaginar el trasfondo histórico, ellos estaban cansados, hermanos, ya estaban cansados, porque la gente se agolpaba a escuchar al Señor, y el Señor, viendo su necesidad, les predicaba, les sanaba, y ya los discípulos decían: Señor, ya despídelos, ya que vayan y busquen ahí porque necesitan comer. Y el Señor vuelve a recordarles lo importante que es la gran comisión, diciéndoles a los discípulos: ¿qué es lo que tienen ahí? No tienen necesidad de irse. Ustedes mismos les van a dar ¿qué? De comer. Ya me imagino a los discípulos: Señor, ¿cómo va a ser posible si no tenemos dinero? ¿Cómo quieres que les demos de comer? ¿Qué es lo que tienen? Pues nosotros no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pececillos, y no es de nosotros, es de ese niño. Eso es lo que van a usar, eso es lo que van a gastar, eso es lo que van a aportar. ¿Qué es lo que tienes, hermano? ¿Qué es lo que tienes para el Señor? ¿Sabes que el apóstol Pablo dijo estas palabras? Y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré por amor a vuestras almas, aunque amándoles más, sea amado menos. ¿Qué son 5 panes y 2 peces, hermanos? En las manos del Señor es un milagro, porque dice la palabra de Dios que el Señor hizo un gran milagro y tráiganmelos acá. Entonces, vean las instrucciones: mandó a la gente que se recostase sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Y qué dice, hermanos? Bendito el Señor. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Qué les podemos dar? La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y las instrucciones son estas: ustedes deben de comer en orden, en grupos. Así como cuando Jetro visita a Moisés y le dice: no está bien lo que tú estás haciendo, vas a desfallecer tú y todo este pueblo contigo. ¿Por qué no delegas responsabilidades? La obra del Señor, la gran comisión, hermanos, la hace la iglesia en conjunto, no la hace una persona, ni 2, ni 3, tiene que ser toda la iglesia. Vemos la misma instrucción aquí: júntenlos poco a poco y denles de comer. Hermanos, hay tanta necesidad hoy en día de que la palabra sea predicada. Un niño de los que se les ha compartido el Evangelio tiene problemas muy serios en su persona, y con esta ideología de género que está como bomba atiborrando malos pensamientos de tantos adolescentes y tantos jóvenes y tantos adultos, les crea un mar de confusión. Ese niño ahorita tiene 17 años, hermanos, pero cuando se le habló de Cristo tendría algunos 7 años tal vez. Era aquel niño que las hermanas se quedaron asombradas con él, porque ese niño
con sus manitas tiene una habilidad para hacer peinados. Sí, ya se acordaron, ¿verdad? Y en un 2x3 les hacía esos peinados. Ahorita está teniendo problemas muy serios. Pero se acercó a oír la palabra de Dios. Y cuando estaban dando una invitación, ese niño estaba llorando porque había una lucha en su corazón. Hermanos, cuánta necesidad hay de seguir predicando la palabra de Dios como iglesia. Es menester que no desmayemos, que no bajemos la guardia, que lo que hagamos lo hagamos para el Señor, hermanos. No vale la pena ocupar un lugar en este espacio si no tiene un propósito definido como ir y predicar la palabra de Dios a varias partes, a varios lugares, empezando desde nuestra Jerusalén. Hermanos, la iglesia somos todos, amén. Y cada uno de nosotros somos parte importante en esta iglesia, la iglesia del Señor, tomando como referencia siempre los ejemplos que Él nos ha dado. Y de esa manera tenemos que seguir adelante. Que nuestro Dios sea glorificado a través de nuestras vidas como iglesia, hermanos. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, te damos las gracias por darnos este nuevo día. Señor, reconocemos que delante de ti somos faltos, porque ciertamente, Padre, nos hemos olvidado del propósito a veces por el cual estamos aquí. Sin embargo, te damos gracias también porque existe un remanente, y en ese remanente tú te glorificas aún. Pero ruego, Señor, por toda tu iglesia, la Iglesia Bautista Jesús es el Camino, para que la visión en cuanto a la obra misionera no se detenga, que podamos avanzar, que podamos aceptar los retos, Señor, que venga lo que venga, permanezcamos firmes y fieles a ti, Señor. Te pido para que tú nos des esa bendición de ver más personas que se acercan y que escuchan el Evangelio. Para esto también te pido, Señor, que quebrantes nuestros corazones y nos ayudes a ser más sensibles a tu bendita obra. Nosotros no podemos hacer nada si tú no nos ayudas, Señor. Por eso te pido que si en esta mañana existen corazones duros, tú los rompas con tu Espíritu Santo y tu palabra, y que les hagas ver, Padre, que lo más importante en este mundo es servirte a ti. Que aprovechemos bien el tiempo, Padre, porque los días son malos, y aunque el enemigo está trabajando, el enemigo sigue lanzando dardos venenosos. Sabemos por tu palabra que tu iglesia sigue adelante, y en ti confiamos. Te damos gracias y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.